generación del grafo de navegación utilizamos dos componentes principales. Utilizamos el componente navMeshModifier y el navMeshSurface. En primer lugar, vamos a hablar del componente navMeshModifier. En este componente lo tienen tanto el suelo del laberinto como las paredes y se establece si los agentes pueden caminar o no sobre él. Por ejemplo, aquí que está seleccionado el suelo es de tipo walkable, ya que es la zona por la que los agentes pueden caminar. Pero si nos vamos a las paredes, vemos que el navMeshModifier es de tipo not walkable. El primer parámetro que nos encontramos es el agent type. En este parámetro se define el perfil físico del agente, es decir, se determina el radio y la altura que se utilizan para calcular por dónde cabe el agente, en este caso los fantasmas. Por otra parte, tenemos el default area marcada como walkable. En la terminología de Unity, el área walkable tiene asignado un coste de 1. Esto quiere decir que para una unidad de longitud en el algoritmo equivale a un punto de coste. Sin embargo, en este desplegable podemos poner varias opciones. Entonces, por ejemplo, si en nuestro laberinto encontráramos una zona rocosa, se podría asignar a mano, de manera manual, que el coste en esa zona fuera de 5. Esto es útil porque Unity encuentra el camino más óptimo y hace un equilibrio entre el camino más rápido y el menos costoso. Entonces, si de repente el agente se encontrara con una parte del camino marcada como rocosa en el que el coste sea 5, tendería a esquivar esa parte pese a que el camino sea más largo. Asimismo, tenemos otro parámetro que es el de Generate Links, que permite crear saltos entre mallas separadas. En este caso, como todo es la misma malla, no lo tenemos activado porque no nos hace falta. Por último, hemos activado el Override Voxel Size y hemos puesto el Voxel Size a un tamaño muy pequeño. Lo que hace el Voxel Size es definir la resolución de la malla, es decir, el tamaño de los píxeles 3D con los que Unity rasteriza el mundo. El problema que nos encontramos con el valor por defecto es que la malla quedaba muy mal y perdía definición. Solo funcionaba de manera correcta si poníamos un voxel size muy pequeño, ya que con uno más grande no se vaqueaba bien la escena y los fantasmas se quedaban atascados en zonas muy estrechas. En cambio, si ponemos este valor, podemos ver que si le damos al botón Bake para que genere la mesh por donde los fantasmas pueden transitar, se genera toda la capa azul clara, es por la cual los fantasmas van a poder caminar y podemos ver que evitan las paredes porque las hemos marcado como not walkable. Ahora que Nuria ha explicado cómo procesar y vaquear el suelo, vamos a hablar de un componente muy importante, el navMeshAgent. Para ello, voy a explicar los diferentes componentes, los diferentes atributos que utiliza. En primer lugar, el agent type, nosotros hemos utilizado el que viene por default, que es el humanoid, pero se pueden establecer diferentes tipos, ya que, por ejemplo, para juegos en los que existen diferentes personajes con diferentes tamaños, con distintas habilidades o formas de moverse, es necesario establecer unas clases diferentes. Para ello podríamos agregar diferentes agentes, pero en nuestro caso con el humanoid nos sirve. Con esto utilizamos los valores que ya he utilizado del radio para saber por qué huecos cabe. En esta sección llamada Steering encontramos los parámetros que definen por completo cómo el agente interpreta y ejecuta su movimiento dentro del entorno. No se trata únicamente de que el fantasma avance. Aquí es donde se decide cómo acelera, cómo gira y cómo responde a diferentes cambios en base a lo natural o artificial que queramos percibir su desplazamiento. Los parámetros más importantes que utilizamos son Speed, que es el valor de la velocidad máxima de desplazamiento, que funciona como el límite superior de lo rápido que puede ir un fantasma en persecución al objetivo que tiene. El Angular Speed, que esto es cómo de rápido hace los giros. Por ejemplo, en este entorno que tiene giros de 90 grados, es muy importante que sepa girar correctamente sin parecer demasiado robótico. Por otro lado, la aceleración, que es un parámetro que controla la rapidez con la que la gente pasa de estar detenido a alcanzar su velocidad máxima.
En la categoría de Obstacle Avoidance, el Numbness Agent gestiona automáticamente su radio de colisión y su comportamiento de evitación respecto a otros agentes. Esto es crucial cuando hay varios agentes, como en este caso, que hay diferentes fantasmas y no queremos que colisionen entre ellos. En primer lugar, podemos hablar del radius. El radio de colisión del agente define qué tan ancho es para el sistema de navegación. Si el radio es grande, el agente necesita más espacio para pasar y evitará pasillos estrechos. Si es pequeño, podría atravesar huecos reducidos y moverse más pegado a otros agentes. También influye en cómo calcula las distancias con otros objetos u otros NPCs. La altura se usa principalmente para determinar si puede atravesar zonas con techos bajos. En este caso no afecta en específico a nada porque no tenemos unos techos como tal. Las prioridades funcionan desde el 1 hasta el 99, siendo 1 el más prioritario y 99 el menos. En este caso vamos a ver cómo el fantasma azul con prioridad 1 va a ser capaz de adelantar al resto de fantasmas, ya que los demás le ceden el paso. En cuanto a Pathfinding, podemos marcar esta casilla para hacer que el agente atraviese automáticamente conexiones especiales, que quiere decir saltos, escaleras, huecos, etc., de forma que se hace automáticamente sin tener que programarlo. En el AutoRepath lo que hacemos es determinar si el agente debe recalcular automáticamente su ruta cuando un obstáculo aparece frente a él. A pesar de que no hemos implementado aparición de obstáculos, si pusiésemos, veríamos cómo el agente puede evitarlos a tiempo real. Por último, voy a hablar del Line Runner, que es un componente que lo que hace es mostrar el camino que va actualizándose de forma automática y de forma iterativa para que la gente sepa qué ruta debe seguir para alcanzar el objetivo, utilizando la ruta más corta. Como podemos ver, todos llevan una ruta. En el caso del rosa también nos aparece una línea recta. Y esto es porque tenemos este componente, este parámetro activado, que lo que hace es mostrarnos la línea recta, de forma que se ve la función heurística que se utiliza, que es la distancia euclidiana. Si lo desactivamos, dejamos de verlo. Y si lo activamos, pues vemos cómo el fantasma está calculando en todo momento, en base a la línea recta, cuál es la ruta óptima para poder alcanzarnos.